textos, una actualización, ellos están ahí, porque el tema del autismo actualmente no es como tratar una neumonía o una gastroenteritis o una infección urinaria. Tiene diferente matiz, que vamos a ver ahora si es estructural, hormonal, etcétera, hasta dónde hemos avanzado. Por lo tanto, voy a dar la bienvenida aquí al doctor Gastón Smith Bacaflores, que tiene una licenciatura en Psicología en la Universidad Católica Boliviana, miembro de la Academia Iberoamericana de Neuropediatría, especialidad, estudió pediatría y se especializó en neurología infantil. Desde la gestión 2000 trabaja en el Hospital Materno Infantil, donde logró abrir una consulta especializada. Actualmente neurólogo pediatra del Hospital Materno Infantil. Y como panelista tenemos a la doctora Rosario Martínez, bienvenida, docente de pre y posgrado de la UNSA, médico psiquiatra de la Caja Nacional de Salud, CIDI, y magíster en educación superior. Bueno, le dejo con la palabra al doctor. Buenas noches. Ante todo, un agradecimiento a los organizadores. Estamos comenzando el módulo de neurología infantil. Son 5 temas. Vamos a iniciar con el tema de neurobiología del espectro autista, que es un tema, como ha mencionado el doctor, sumamente actual. Y inicialmente vamos a ver algo sobre la definición y la epidemiología. El trastorno del espectro autista es un síndrome conductual de base biológica asociado a múltiples etiologías. Afecta fundamentalmente la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Y sabemos desde la psicología clásica que ningún comportamiento tiene una base unívoca o sencilla, y menos aún el de las funciones complejas como el autismo. Las investigaciones biológicas, sin embargo, son parciales y poco explícitas y no dan cuenta de toda la complejidad del fenómeno del autismo. Tenemos, en cuanto al número de casos, una curva que prácticamente es exponencial, como ustedes pueden ver. En esta curva tenemos hasta 2007 y vemos una curva ascendente, y posteriormente en la prevalencia, una prevalencia hasta 2008 que está rayando en 1 en 59 casos, 1 en 58 casos según los últimos reportes del CDC de Atlanta. En otras latitudes también tenemos una curva muy parecida, prácticamente exponencial, que está yendo prácticamente en aumento con la misma frecuencia en otras latitudes, para quedarnos más o menos igual en una cifra alrededor de 1 en 58, 1 en 59 casos. Como ustedes saben, por fenómeno epidemiológico, cuando tenemos algún tipo de enfermedad que supera el 1% de la población, el Estado está en obligación de dar una respuesta. Lamentablemente nuestro Estado, en estos 13, 14, 15 años que el partido ha estado en el gobierno, no nos ha dado una respuesta frente a esta importante epidemia desde el punto de vista epidemiológico del autismo. ¿Y cuál es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el autismo? Y que hace que la epidemiología sea compleja y difícil. El espectro clínico es demasiado amplio. Cuando hablamos de un espectro del trastorno autista, hablamos de una clínica demasiado amplia. Niños tengo un niño que, por ejemplo, va con el papá, yo tengo una mesita con varios juguetes. Lo normal es que el niño agarre algún juguete y comience a jugar con los juguetes. Este niño se para, comienza a mirar el techo, y los 20 o 30 minutos que yo charlo con el papá, no agarra un juguete y está mirando el techo como si fuera prácticamente un fenómeno catatónico de los descritos por la psiquiatría clásica. Y tengo otros niños, el otro día ha llegado uno que me ha llamado muchísimo la atención porque la madre lo lleva porque está a punto de tener un fracaso escolar. Y el fracaso escolar es porque él no quiere responder a la madre no quiere responder a la profesora. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no le quiere responder a la profesora? Y él me dice, doctor, yo sé más que la profesora. Y todo lo que me dice yo ya lo sé. Y quiero dar oportunidad a mis otros compañeritos para que saquen una mejor calificación. Y comenzamos a charlar y el niño tiene un conocimiento enorme sobre lo que es la política, sobre lo que es el tema del universo,
lo que es la mecánica cuántica, y finalmente la mamá me dice, ¿sabe qué, doctor? Mis hermanos dicen que es un Sheldoncito. Y evidentemente es un niño que tiene una inteligencia superior. Y sin embargo la profesora lo quiere aplazar. Entonces tenemos esos dos espectros, o sea, desde un niño que prácticamente no dice una palabra, no tiene relación con las personas, no tiene relación con los objetos, hasta otro niño que tiene un lenguaje inclusive privilegiado, un lenguaje elocuente, un lenguaje riquísimo en cuanto a vocabulario, que uno puede hablar perfectamente como si fuera un profesional con el niño. Entonces todo ese espectro hace que nuestras mediciones sean complicadas, porque no es solamente una parte de la clínica, es un espectro grande en lo que es la clínica, y eso hace que tengamos variabilidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos dicen 1 en 58 y en Portugal dicen 1 en 809. Y hay una diferencia enorme. Entonces tendremos que revisar bien nuestros criterios diagnósticos, tendremos que revisar bien los instrumentos con los que hacemos el diagnóstico, probablemente. Y aquí hay una publicación de este año, que aparece en Medicina de Buenos Aires. Medicina es una excelente revista publicada en Buenos Aires, que hace una prevalencia de los trastornos del espectro autista en niños de los Estados Unidos, Europa y España, y más o menos también habla del famoso 1 en 58, 1 en 59. Entonces, la epidemia del autismo se podría explicar porque hay más casos. Estamos diagnosticando más, estamos teniendo mejor sensibilidad diagnóstica, o realmente antes había los casos y no sabemos. Y pareciera ser que nosotros estamos quedándonos cortos con el diagnóstico. Cada vez nos enteramos, ahora les voy a comentar un caso específico de una persona sumamente famosa, que se ha diagnosticado a los 70 años como autista. Entonces, hay personas que transcurren la vida más o menos, entre comillas, normalmente, no serán muy famosos, no podrán tal vez dar conferencias, tendrán pocas habilidades sociales, unas personas generalmente solitarias, pocos amigos, pero la hacen en la vida. Entonces, este es uno de nuestros problemas. Tal vez ahora estamos también buscando un poco más activamente los casos. Yo siempre me quejo de que los casos llegan diagnosticados tardíamente, es decir, han tenido contacto con el sistema de salud, ya venimos un sistema de salud primario, el médico general, el médico familiar, y sin embargo, a pesar de que la mamá dice que ha mencionado el problema de que el niño no habla, de que el niño tiene alguna conducta rara, que no le parece normal que el niño no haga estas cosas a tal edad, no se le da la importancia, y es muchas veces la gente que comienza a trabajar en las guarderías la que nos hace el diagnóstico, ¿no? Eso es un hecho. A veces incluso han ido al pediatra a sus controles, y tampoco el pediatra ha logrado establecer un diagnóstico. Entonces, pienso que tenemos que buscar más activamente los casos, y evidentemente vamos a detectar mucho más. ¿Cuál es el impacto mediático? Ustedes saben que para estar en la tapa de una revista, realmente la noticia tiene que ser importante. Para estar en la tapa del Time es una revista mundialmente famosa, el asunto tiene que ser relevante, pero para que esté 2 veces en la tapa del Time, el asunto tiene que ser muy relevante. Y aquí tenemos en dos tipos. Miren, esta foto me parece espectacular. Ustedes ven al niño cuando está haciendo algún tipo de estereotipias con las manos, características. Y está en una revista de circulación mundial. Impacto mediático enorme. Hace unos 3 años ha aparecido una serie que se llama El Buen Doctor, donde Freddie Highmore hace de un residente de cirugía, y es autista, un autista de altísimo funcionamiento, que hace excelentes diagnósticos, pero se nota que tiene problemas con la relación con los papás, con los mismos pacientes, etc. Y es una serie que tiene un éxito mundial absoluto. Les recomiendo, si quieren, está muy bien estructurada. Algunas vez los casos me parecen un poco demasiado fantásticos, ¿no? Trasplante de cara, que no sé qué, pero bueno, la televisión tiene eso. Pero la actuación de Freddie Highmore es fantástica. Y tenemos el otro impacto, Sheldon, una persona que, como ustedes saben, entiende los chistes a veces con demasiada
demasiado lentamente, pobre en las habilidades sociales, pero un genio. ¿Sí o no? Con sus pensamientos obsesivos sobre las bacterias, con el problema de los animales, con el problema de que nadie se puede sentar en la parte de su sillón, bueno, etcétera. Ustedes ya lo han visto también muy bien caracterizado desde el punto de vista de la actuación, tanto que ha tenido tanto éxito la serie que han comenzado a hablar del Young Sheldon, y también es una serie espectacular que nos explica en mucho por qué Sheldon es como es después, muy bien actuado también. Y véanlo a Sheldon con su corbatita de gato y yendo con su maletín James Bond al colegio, ¿no? En uno de los capítulos espectaculares pide plutonio y la tienda le manda plutonio por correo, y cuando se enteran los del gobierno van pues a quitarle todo el plutonio del mundo y a quererlo arrestar porque quería hacer una bomba. Y luego hay muchas películas. Otra persona icónica dentro de lo que es el autismo desde el punto de vista mediático es Temple Grandin. Se ha hecho una película, esta es la artista de la película, esta es la Temple Grandin de verdad. Es una persona que tiene un doctorado en zoología, una persona que, como todo autista, ha tenido muchos problemas en las habilidades sociales y en un atraso en el lenguaje. Y ella confiesa que el momento cuando da conferencias, que no le asustan las preguntas cuando da una conferencia, porque a la persona que está en el estrado nos da miedo que alguna persona nos pueda hacer alguna pregunta que no sepamos. No tenemos la obligación de saber todo, pero eso nos estresa. En cambio, a la señora Temple Grandin, a la doctora Temple Grandin, porque tiene un doctorado, lo que más le estresa es cuando las personas se acercan a felicitarla y le quieren dar la mano. No tolera el contacto con las otras personas. Siendo una persona doctorada, ha escrito un libro que se llama El cerebro del autista, que es, para las personas que les interese el autismo, es un clásico. Hay una traducción espectacular en español, les aconsejo que lean. Y la otra persona que me parece icónica, porque hace poco tiempo recién se ha hecho el diagnóstico, es Anthony Hopkins. Excelente actor, ustedes lo han conocido por muchas películas, pero probablemente la película más icónica es el personaje de Hannibal Lecter, ¿no? Hannibal Lecter. Por ejemplo, el gesto que tiene con esta mirada. Él dice que cuando se pone nervioso comienza a frotarse las manos, como si fuera una estereotipo. Se frota las manos cuando está ansioso el actor. Pero tiene una capacidad analítica tan grande de que puede captar exactamente el gesto que el director quiere que se ponga en la pantalla. Y el señor tiene pocas habilidades sociales y todo el resto, autista, diagnosticado recién a los 70 años. Trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Hay algunas otras personas dentro de la historia que pensamos que pueden haber sido autistas. Este señor no ha tardado mucho en hablar, ha tenido problemas severos. Muchas personas dicen que tenía déficit de atención, y sin embargo ha estructurado la teoría de la física cuántica más importante de todos los tiempos. En una cosita ¿ustedes han visto el papelito donde hace su tesis? Es una media carilla, y con una capacidad de síntesis impresionante. Les voy a dejar, esto está en un artículo de internet, dice 10 personas famosas con autismo. Les voy a dejar el chat, el MS Chat. Les voy a dejar los criterios del DSM-5, porque no los voy a decir ahora, y les voy a dejar también los criterios del CIE-10 a los señores de la Sociedad de Pediatría, que como es una sociedad muy numerosa, rica, etcétera, les va a dar una fotocopia a cada una de las personas, de todos. Tim Burton, lo mismo, nos pone en las películas, por ejemplo, las películas de Alicia en el País de las Maravillas, en mundos fantásticos inimaginables. Sus personajes en el cine son o sea, uno no puede pensar en cine sin Tim Burton. Tiene la manía, es más, de que sus actores sean prácticamente los mismos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó? Newton.
Una persona que raya dentro de lo que podría ser un proceso psicótico, una persona que escribe. Los libros que no escribe de ciencias tratan sobre problemas metafísicos, sobre problemas divinos, etc. Pero él da una teoría de la gravitación cuando en su tiempo no teníamos posibilidad de pensar en la teoría de la gravitación. Una persona igual solitaria, con muy poco contacto con las otras personas. Beethoven, además de sordo, igual, poco contacto con las personas, pocos amigos, y sin embargo, uno de los mejores compositores, uno de los mejores compositores de la música clásica de todos los tiempos. El señor Gates, Bill Gates, es un revolucionario. Por ejemplo, ahora está con esto de que a él no le interesan los títulos, sino le interesan las habilidades de las personas. Y hace un requerimiento cuando contrata personal, no le interesan los títulos que uno tenga, sino que la persona cumpla habilidades. Cumple las habilidades, te contrato. No cumple las habilidades, así tengas 1000 doctorados, no te contrato. Y ha creado todo un imperio que ustedes ya conocen de todo lo que es lo mediático. Mozart. Muchos dicen que tenía problemas motores, hablan de un trastorno escatológico, de un problema. Un genio, a los 5 años escribía y leía música. Era capaz de escuchar una misa y después irla y escribirla y reproducirla a los 5 años. Woody Allen, no sé si han visto alguna de las películas de Woody Allen, otro ícono en el cine, igual. Tendencias solitarias, pocas habilidades sociales. ¿Quién sabe quién es él? Bob Dylan, uno de los íconos de la música americana con los mismos problemas, y Kubrick, que es otro director de cuyas películas uno no puede dejar de ver, ¿no? Y tal vez uno de los últimos que ahora están muy de moda en las redes sociales es Jacob Barnett, diagnosticado por psiquiatría con autismo severo a los 2 años. El psiquiatra le dice que seguramente él no va a poder ni siquiera amarrarse los zapatos. No habla hasta los 3 años, a los 3 años comienza a hablar, inmediatamente aprende 4 idiomas. O sea, no solo habla en un idioma, después habla en 4 idiomas. A los 3 años y medio comienza a interesarse en lo que es el universo. A los 8 años ha terminado la primaria y la secundaria. A los 10 años comienza a hacer ecuaciones matemáticas sobre la teoría de la relatividad, y la mamá, que lo ve así medio muy animado en esto, manda a una universidad todas estas matemáticas y a la carrera de astrofísica. Inmediatamente viene el jefe de la carrera de astrofísica y lo agarra como alumno. Ya tiene una maestría en astrofísica y actualmente está haciendo una maestría en física cuántica. Y dice que la teoría de Einstein tiene errores. Tiene ahora 17 años. Hay un video que les recomiendo que vean en el YouTube. Vean, Bob Barnett, donde el chico, lo que más me llama la atención, da una conferencia en la universidad. Va en pantuflas. O sea, está en pantuflas y no para de moverse porque parece que tiene algún problema con la parte motora. Y la charla es espectacular. Estamos hablando de un chico de 17 años. Calcula el último IQ que le han hecho de 160, estaría más o menos a la altura de Einstein, pero él dice que Einstein está equivocado. Y es un candidato a tener un Nobel en física en poco tiempo, o en matemáticas. Y ahí lo tienen trabajando. Y hay muchas películas, además, que tratan sobre autismo. Entonces, este es el impacto mediático. Ahora nos vamos a ir a la parte más horrible de la charla, que es ver qué tenemos que ver. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, esto sería lo que sería el sustrato neurobiológico, y todo esto, toda la suma de estos factores, probablemente nos dé el trastorno del espectro autista. Antecedentes perinatales, o antecedentes en general, ¿no? Shane en 1960 dice que hay una relación entre autismo y epilepsia. Posteriormente no se sostiene esto. Chess en 1977 dice que muchas personas con epidemia y rubiola pueden tener el trastorno del espectro autista. De Mayer en 1972 habla de madres de igual competencia, y comienzan a ver algunas
evidencias neuropatológicas como la megalencefalia. Sin embargo, no puede ser un marcador porque no todos los niños autistas tienen megalencefalia o macrocefalia. Y para que un marcador sea un marcador, tiene que estar en la gran mayoría de la patología presente. Ahora, no nos olvidemos, y es lo que quiero que entiendan, que el espectro clínico de la patología es demasiado amplio. Entonces, probablemente tengamos hasta subtipos, como alguna vez pensaba, ¿no? Pueden haber alteraciones en el sistema límbico, el cerebro y en el lóbulo frontal, y ahí están los autores. Hablan de un efecto prenatal de la testosterona, en la teoría de Galaburda del 97, dice que es el efecto de la testosterona lo que podría provocar algún tipo de daño en el cerebro en el desarrollo, y por eso habría más hombres con espectro autista. Sin embargo, habrá que reconocer que muchas veces hacemos un subdiagnóstico de las mujeres con espectro autista. Las mujeres con espectro autista, de la misma manera que las mujeres con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son subdiagnosticadas. Porque, por ejemplo, las mujeres con déficit de atención e hiperactividad tienen un tipo clínico inatento, no son inquietas, no molestan en las clases, se mantienen dentro del promedio, y si se mantienen dentro del promedio, así sean un poquito distraídas, no molestan y nadie se da cuenta. Hasta después, hasta que realmente alguna vez esto de estar demasiado inatenta le pueda provocar algún tipo de problema a la señorita, ya un poquito más grande, a la adolescente. Pueden haber alteraciones en las imágenes funcionales, que lo vamos a ver más adelante, hipometabolismo frontal y del sistema límbico, particularmente del hemisferio izquierdo, en los estudios de Hashimoto y Friedman, y alteraciones neuroquímicas de hiperserotoninérgicas y alteraciones del metabolismo del GABA, publicado por Cook en el 96. Alteraciones neurofisiológicas como alteraciones epileptiformes, el síndrome llamado periciliano tipo 2, en las publicaciones de Levy en el 99. Pero vamos a la anatomía. Alteraciones en las redes neuronales corticales, las famosas neuronas en espejo, comienzan a ser descritas por Rizzolatti en 96. Alteraciones de las mini-columnopatías. Ustedes saben que desde la pared del ventrículo, de los ventrículos, las neuronas van trepando hacia la corteza. Y van trepando como si fueran estas personas que trepan las cuerdas en los circos. Exactamente igual. Y finalmente alteraciones de oxitocina y alteraciones del sistema activador. Sabemos que las funciones ejecutivas están muy alteradas en todo lo que es el espectro autista. Hay alteraciones en la corteza prefrontal. No nos olvidemos que la corteza prefrontal es la última corteza en la evolución, filogenéticamente la más nueva, la que nos permite modular nuestra conducta, la que nos permite tener relaciones con otras personas, la que nos permite lo que algunos llaman el cerebro social. Está en la parte prefrontal. La que nos permite controlarnos, la que hace que no le dé el puñete a la persona y probablemente en vez de dar el puñete le recuerde a la familia con mi lengua, ¿no? Es una agresión verbal, pero no es lo mismo que dar una agresión física. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto tiene que ver con lo prefrontal. Y la teoría de la coherencia central, filtrar lo importante de la corteza estriada y una tendencia a integrar información de contexto, dándole un significado holístico a todo. Lo que el niño, por ejemplo, no tiene. Cuando agarra el niño un autito, lo que normalmente hacemos es que con este autito el niño va a hacer una onomatopeya y va a hacer chocar los autitos. El niño autista agarra el autito, ve la ruedita y comienza a hacer rodar la ruedita. No tiene un significado holístico del objeto, del juguete. Es concreto en su juego inicialmente, por eso los psicólogos hablan de que no tiene un juego simbólico, es concreto. Un niño agarra un bolígrafo y le pone un palito de lado y lo vuelve un avión y comienza a decir, el avión está aterrizando. El niño con autismo no puede hacer eso, porque su pensamiento, su forma de jugar es muy concreta. Luego tenemos el tema de la cognición social, la imposibilidad de reconocimiento facial y ceguera mental. Todos podemos reconocer los gestos en una persona. Las mujeres tienen un cerebro mucho más desarrollado en este sentido y pueden reconocer los estados internos de una persona mucho antes que nosotros los hombres.
sea, la mujer puede decir, esta señorita está sufriendo, esta señorita tiene dolor. Y probablemente a nosotros los hombres, a no ser que la señora nos diga, sí, me está doliendo así, pues ya nos damos cuenta, ¿no? Estamos hablando incluso los médicos. Y entonces el reconocimiento facial y la ceguera mental tendrían que ver con reconocer o interpretar los gestos y las actitudes en los rostros de las personas. Leer los rostros de las personas, y esto no pueden hacerlo los niños con autismo. La teoría de la mente estaría en la amígdala y comprende las conductas de comunicación verbal y no verbal de las personas. Está descrita por Leffy desde 1983 y tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de ponernos, en la teoría de la mente, en los zapatos de la otra persona. Ponernos en los zapatos de la otra persona, por ejemplo, cuando, no sé si se acuerdan, en las Olimpiadas, cuando al atleta se le da la vuelta a la rodilla para el otro lado, ¿se acuerdan? Una imagen así espectacular, desgarradora. Seguramente a todos nos ha llamado la atención, hemos sentido algo de dolor, pena, etcétera, por esta persona. Nos hemos podido poner en los zapatos de esa persona. O cuando uno va y en una película llora. Dicen que las personas que lloran en las películas son las personas más inteligentes, por si acaso. Pero nos podemos poner en los zapatos de otra persona. Esto quiere decir la teoría de la mente. Les hablaba de las minicolumnopatías, y aquí está cómo comienzan a subir. Se van subiendo hasta ponerse, ¿no? Hasta ponerse en su lugar. El desarrollo de la organización narrativa de la experiencia humana no supone solo la posibilidad de la construcción de mundos ficcionales. Por ejemplo, cuando el niño está jugando, ficciona mundos. Cuando el niño está jugando con su juguetito de Spider-Man, está volviendo a ficcionar, está construyendo este mundo ficcional. Tiene capacidad de imaginar, de sentir, de vivir, de gozar ese mundo ficcional. En cambio, el niño con autismo no tiene esa capacidad. Porque para el niño no existe el mundo, existe el juguetito y nada más. Es concreto, es lineal en su razonamiento. ¿Cómo afectan las funciones sociales y comunicativas al déficit de la lectura mental del contexto en la vida real? Baron Cohen responde: la falta de sensibilidad hacia los sentimientos de las otras personas, incapacidad para tener en cuenta lo que la otra persona sabe, incapacidad para hacerse amigos leyendo y respondiendo a las intenciones de estas personas. La teoría de la mente es atribuir al otro una condición. Por ejemplo, cuando estamos jugando ajedrez, yo le atribuyo al de las piezas blancas que lo que quiere hacerme es jaque mate y matar a mi rey. Le atribuyo una intención. Esa es la teoría de la mente. Poder pensar fuera de mi yo en otra persona. Y la posibilidad de empatizar, de poder sentir lo que, por ejemplo, podríamos resumir en la relación de pareja. Poder sentir. Sentir lo que la otra persona vivir lo que la otra persona está sintiendo. Complicado, porque lamentablemente el cerebro del hombre y la mujer son demasiado diferentes. No vamos a pensar que las mujeres no tienen que dejar de pensar que el hombre va a ser igual que una mujer, y los hombres que las mujeres van a pensar igual que los. Somos completamente diferentes. En 1996, Risolate describe estudios en macacos, un grupo de neuronas que se activan con ciertos movimientos del animal, y al contemplar a otros animales, o sea, no es necesario que esté el animal, sino basta con que lo contemple al animal y alguna acción para que estas neuronas se activen. Y estas son las neuronas en espejo que describe Risolate. El sistema en espejo permite hacer propias las acciones, sensaciones y emociones de los demás, como cuando vemos una película y nos impacta una película. Cuando vemos, no sé, esta pierna, la rodilla que se da la vuelta al atleta en las Olimpiadas y nos impacta. Esto es las neuronas en espejo. Estas células estarían en lugares claves del cerebro: la corteza premotora, los centros del lenguaje, el centro de la empatía, el centro del dolor en el sistema límbico, y un déficit en el funcionamiento de estas neuronas podría ser la explicación del trastorno del lenguaje y de la falta de la empatía en niños autistas.
D'Apreto en 2006, con resonancia magnética funcional, encuentra una menor actividad del sistema de neuronas espejo en el giro frontal anterior en niños autistas. Y tenemos varias publicaciones sobre neuronas en espejo y la importancia del contacto visual. Los niños con autismo tienen una pobreza o no tienen contacto visual. Solamente van cuando necesitan una cosa y van con la madre, a veces señalan las cosas, a veces llevan a la madre y ahí está la manzana que él no ha podido coger, no ha podido agarrar por sí solo, pero quiere que la madre le dé la manzana. Ahora, ¿qué alteraciones hay en la sustancia blanca? Se concluye en una gran muestra de pacientes de trastorno del espectro autista que la microestructura de la sustancia blanca mostraría que las redes neuronales están menos integradas y hay una menor interrelación con una menor eficiencia del procesamiento de la información compleja en niños autistas. Y ustedes saben que la corteza cerebral no es una corteza terminada cuando el niño nace con pocas conexiones. Al mes va subiendo las conexiones, probablemente entre los 2 y 3 años la mayor parte de las conexiones está absolutamente dendritizado el niño, y de ahí comienzan a podarse las conexiones dependiendo del aprendizaje. De ahí el concepto de los famosos 1000 días, 1001 días, que involucran el embarazo y los 2 primeros años de vida. Lo que pase en estos primeros 1000 días, dicen los estudiosos del neurodesarrollo, va a ser vital para lo que va a ser después la persona en toda la vida. Y nosotros no le damos importancia a estos 1000 días. Es por eso que en otros países más civilizados, no diríamos desarrollados, por ejemplo, la baja prenatal es mucho más larga. La baja prenatal involucra no solamente a la mujer, sino también al hombre, porque el hombre, el papá, también tiene que cuidar y criar a la criatura. ¿No? ¿Sabían que en Alemania, por ejemplo, tienen hasta, no sé si 6 a 12 meses los varones? En Alemania, en vez de que nos estén obligando a tener 8 horas de trabajo, están disminuyendo el trabajo de 5 a 6 horas. Porque es una sociedad más civilizada. Y estas mini columnas son más estrechas y alteran la conectividad cerebral, provocando hipersensibilidad sensorial. Esta sería la base biológica del famoso trastorno de integración sensorial. Este momento en el que el niño agarra y se tapa los oídos cuando está escuchando la licuadora o cuando hay un ruido fuerte, y que por ejemplo en el libro de Temple Grandin y algún otro niño hay un niño autista de unos 9 años que describe perfectamente por qué se tienen que tapar los oídos los autistas. Da como unas clases de lo que es el autismo en primera persona. Y dice, porque oigo todo y todo me lastima. No puedo discriminar como ustedes discriminan el sonido. Por ejemplo, en este momento hay un pequeño sonido bajo, que debe ser de la parte del servidor, etc. Ustedes ven, lo escuchan como un rumor. Sin embargo, no lo escuchaban hasta que yo lo nombraba. O puede haber un bocinazo en la calle, que ustedes lo anulan y se centran en lo que estoy diciendo, espero. Pero ellos no pueden hacer esto. Entonces es como si recibieran todos los estímulos de golpe, y por eso los ruidos fuertes los lastiman. Por eso las texturas en los alimentos no les gustan las texturas. Por eso no les gustan que los toquen. Sin embargo, esta señora Temple Grandin diseña una máquina de hacer abrazos. Pero ella dice, yo tengo que escoger en el momento que necesito el abrazo, y va a su máquina y se hace abrazar con su máquina. ¿Se dan cuenta? Entonces ella escoge el momento que necesita el abrazo. Pero normalmente, por ejemplo, cuando la venían a felicitar por la conferencia que había dado en la universidad, era cuando más ansiosa se sentía la señora. Esta alteración en los procesos inhibitorios mediados por el GABA explicaría la mayor frecuencia de la epilepsia en niños autistas. Prácticamente es el doble que la población normal. Y Casanova, en estudios de 2002 a 2008, demuestra la evidencia de un patrón de minicolumnas anormales en lóbulos frontales y temporales en niños autistas. Sin embargo, nuevamente les digo, no es en todos. Y ese es el problema por el cual no podemos tener hasta ahora un marcador biológico. ¿Y por qué? Como no existe un marcador biológico, muchas personas piensan que
no se trata de un trastorno neurobiológico. Megaloencefalia en autistas, aumento del tamaño cerebral en autistas en las primeras fases del desarrollo, los primeros 2 años de edad, desorden de la proliferación neuronal, desorden de la organización neuronal, alteraciones en la mielinización y fracaso en la apoptosis celular. Y aquí tenemos todo lo que son el desarrollo de la corteza cerebral. Estudios post-mortem han evidenciado algunos déficits neuronales sin gliosis que sugieren alteraciones en el desarrollo cerebral patológico o lesiones en el feto. En el vermis cerebelar, cada vez nos damos cuenta de la importancia del cerebelo. Yo soy un apasionado por el cerebelo. La mitad de las neuronas, señoras y señores, de todo el sistema nervioso central está en el cerebelo. Y el cerebelo en la neurología clásica y en la psiquiatría clásica es un mero apéndice. ¿Qué tiene que ver con el equilibrio? ¿Qué tiene que ver con la predicción de movimientos? No, señores. Cada vez estamos encontrando más funciones cognitivas que quedan en el cerebelo. Por ejemplo, todos los aprendizajes motores, llámense praxias. Ustedes saben manejar bicicleta, ¿sí? Si les pongo en una bicicleta ahorita, chalequean un ratito, media cuadrita, tal vez se caigan un ratito, pero después agarran y recuerdan cómo tienen que pedalear, cómo tienen que mantener el equilibrio, cómo tienen que mantener el balance del manubrio, etcétera, ¿sí o no? Eso no está en el cerebro, está en el cerebelo. Todos los movimientos, las praxias importantes, los movimientos importantes quedan como guardados en el cerebelo. Entonces, a partir de los años 90 y 2000, en base a ablaciones que se han tenido que hacer en tumores de la fosa posterior, nos hemos ido dando cuenta de que el cerebelo tiene otras funciones cognitivas. Y no por nada tiene la mitad de las células de todo el sistema nervioso central. Y no por nada la estructura de la corteza cerebelosa es prácticamente transparente, matemáticamente transparente. Algunos matemáticos han determinado hasta 14 tipos de algoritmos en la estructura de la corteza cerebral. Quiere decir que es algo matemáticamente perfecto, y cuando no tiene alguna relación, sea en la línea horizontal o en la línea vertical, tenemos problemas de disgenesia cerebral y probablemente crisis convulsivas. Desarrollo anómalo de las conexiones córtico-cerebrales cerebelares podría interferir con el desarrollo cortical normal y atenuar el proceso de poda o pruning, dicen, que depende del establecimiento de las conexiones fuertes y adecuadas. Esto normalmente ocurre en el niño a partir de los 2 a 3 años. Disfunción de los mecanismos que regulan el desarrollo del crecimiento axonal y arborización dendrítica y establecimiento de conexiones sinápticas corticales. Todo esto son compatibles con hallazgos macroscópicos de neuroimagen de vivos, de macrocefalia en niños autistas y de aumento del consumo de glucosa cuando hacemos resonancia magnética funcional. Hay otros tipos de factores neurotrópicos que también están siendo investigados. Y finalmente la genética. ¿Qué es? ¿Qué es primero, el huevo y la gallina? No sabemos. La genética y el ambiente, los dos son importantes. En algunas patologías es más importante lo genético y en otras patologías es más importante lo ambiental, pero los dos están presentes. Los dos son protagonistas. No sabemos cuál es el papel exacto de los dos. La etiología de los trastornos del espectro autista es neurobiológica y genéticamente determinada en la mayoría de los casos, y factores ambientales podrían contribuir al desarrollo, todo lo que es la teoría de la epigenética. ¿Y qué factores ambientales podrían contribuir al desarrollo? Sabemos por genética que solamente el 20% de nuestros genes tienen una expresión en nuestro fenotipo, y el otro 80% no se expresa. Y si a esto le sumamos una mala alimentación, el vivir en contaminación, el consumir comiditas chatarras, el consumir gaseosas con cola, ¿no? Que es la tendencia de los niños millennials, centennials y de toditos mis alumnos residentes. Entonces esto puede traer problemas severos. Nos estamos intoxicando poco a poco. Cambiamos nuestra microbiota, y esto está produciendo que no solamente en el autismo comiencen a aparecer otro tipo de enfermedades que antes no estaban apareciendo. Incluso enfermedades de las cuales no podríamos saber como pueden ser la esclerosis múltiple, etcétera. Sabemos que ahora tienen una alteración en la microbiota. Entonces, cuidado con lo que estemos dando de comer, y cuidado con lo que estemos dando de comer a nuestros hijos, sobrinos y ramas anexas, y nietos cuando tienen nietos. Ojalá sea algo natural,
Ojalá sea dentro de esta concepción de rescatar lo ancestral, porque ahora los niños no comen sopa, no comen verduras. Y cuando yo les pregunto a la señora, ¿y usted come todo? Y la señora me dice, sí, yo como todo. ¿Y cómo ha aprendido a comer todo? Ah, porque mi papá, doctor, era... ¿Y usted por qué no le puede enseñar a ser igual a su niño? ¿Por qué no le puede enseñar a comer todo a su niño? ¿Por qué su niño le está ganando a usted en el tema de la comida? Porque usted debe ser muy, no sé, pues, o no sabe cocinar. ¿No? Y les doy a veces recetas. Yo tengo recetas en mi file de consultorio, tengo recetas para que las mamás hagan. Y les digo, o si no, les doy direcciones de YouTube para que hagan tutorial, cómo cocinar tal cosa. Nosotros somos los que malcriamos al niño. El niño, si aprende a comer, si come un alimento 5 veces, lo va a comer toda la vida. Entonces, ¿de qué depende que aprendan los niños a comer? No dependen del médico, ni del pediatra, dependen de los papás. Y lamentablemente las madres están dejando en esta generación. Pues los chiquitos son medio tiranitos y solo quieren comida chatarrita. Y encima, ¿qué invitamos en los cumpleaños? O ustedes ven toneladas de, no sé, de fruta, jugos de fruta para escoger, ensaladita en los cumpleaños. No, lo más fácil, comida chatarra, ¿no? Entonces, ¿qué están? Cuando sacamos al niño al cine, a la plaza de comidas, ¿qué le estamos enseñando a comer? Ensaladitas, juguito de frutas, ¿no? Juguito con jugado de 2 frutitas, ¿no? Eso le enseñamos a comer. Hay un solo puesto, y creo que ha quebrado en la plaza de comidas, en las 2 plazas de comidas, porque nadie compra eso. Entonces vean la importancia que tenemos nosotros como agentes de educación en la población, y nosotros, porque nosotros estamos educando a comer a nuestros familiares, a nuestros hijos, sobrinos, primos, nietos, a comer mal. Y esto puede tener un impacto brutal en lo que es el desarrollo de la genética. Hay una prevalencia de gemelos monocigóticos del 36 al 95% y disigóticos del 3 al 10%. Y hay 3% de prevalencia de hermanos. Hay una mayor prevalencia de TEA y de trastornos del desarrollo en hermanos y padres, un 3% de autismo familiar según Spencer, y en el síndrome de X frágil hasta del 3 al 25%, en el complejo de esclerosis tuberosa del 17 al 60%, el síndrome de Angelman el 100%, el síndrome de Down de 1 al 15% y neurofibromatosis tipo 1 de 0.1 al 4%. Entonces ahí es donde tenemos el problema, porque ahí tiene que ver con la formación de la sinapsis, con el crecimiento, organización y migración de estas neuronas en la corteza cerebral, y ahí tenemos el problema. Y además también podemos tener problemas a nivel de los neurotransmisores. Hay una concordancia de gemelos monocigóticos, como hemos visto, y familias con más de un niño o niña con autismo. Lo mismo que ocurre con déficit de atención. Hay varios genes candidatos, cada vez hay más genes candidatos, y hay relaciones entre mutación genética y producción de proteínas con neuronas defectuosas y manifestación de autismo. Más o menos entre 400 a 1000 genes, y luego de otras células de la piel reprogramadas genéticamente que se convierten en células cerebrales, pudiendo determinar cómo una célula cerebral portadora de mutación genética específica de un paciente autista se desarrolla anormalmente. O sea, ya han hecho cultivo de estas células. Hay genes, no los vamos a ver a los genes porque no los vamos a meter, pero ya hay incluso modelos matemáticos que explican el problema genético del autismo. Y aquí, por ejemplo, una relación de los genes en una población grande de autistas. Y hay algoritmos matemáticos más específicos. Hay alguna vez errores en las copias de algunas células que producen también problemas en el tema del autismo. Y como causas de autismo secundario, tenemos a síndromes genéticos, enfermedades neurometabólicas, infecciones congénitas, embriopatías, patología perinatal, probablemente la encefalopatía hipóxico isquémica, enfermedades neurocutáneas y síndromes epilépticos. Dentro de las causas de autismo secundario, el mayor, el síndrome X frágil, el síndrome de Angelman, que también tenemos algunos casos, el Prader-Willi, síndrome de Rett, que ya ha sido retirado del concepto de autismo porque tenemos un gen específico en el cromosoma X, y ya sabemos exactamente cómo se produce esta enfermedad. Síndrome de Down, el Rubinstein-Tayler, el Klinefelter, el Cornelia de Lange y el Landau-Kleffner. Ahora, ¿qué hay en las neuroimágenes?
En la resonancia magnética estructural, la espectroscopía, la resonancia magnética volumétrica, total o parcelar, estudios de difusión y resonancia magnética funcional, PET y SPECT cerebral. Nosotros con suerte tenemos resonancia magnética estructural y alguna vez que rogamos a los radiólogos nos hacen espectroscopía y alguna vez tractografía, porque nuestras máquinas pueden hacer eso, pero ellos no hacen de rutina. Entonces tenemos que ir a interesar a los colegas en que nos hagan este tipo de imágenes. Y el resto de imágenes funcionales, etcétera, casi no tenemos, ¿no? Hay una nueva metodología de análisis masivo de datos que puede definir áreas del cerebro involucradas con problemas cognitivos, incluyendo esquizofrenia, TDAH o TOC. En base a este nuevo procedimiento, combinado con el uso de imágenes de resonancia magnética, se han logrado identificar y aislar por primera vez diferencias entre el cerebro de personas con y sin autismo. Esto está desarrollado en la Universidad de Warwick y la metodología llamada Brainwide Association Analysis, BIWAS, es la primera capaz de crear vistas panorámicas de todo el cerebro y proporciona a los científicos un modelo 3D muy preciso para el estudio del mismo. Y esto identifica regiones del cerebro que pueden hacer una importante contribución a lo que son los síntomas del autismo. Es mediante el análisis de no sé cuántos millones de piezas individuales de datos que cubren no sé cuántas áreas diferentes, llamadas voxeles, que comprenden una resonancia magnética funcional, la exploración y las conexiones entre estas cosas. Es más o menos una cosa así, completamente matemática y difícil de explicar, pero ahí están las referencias si ustedes quieren revisarlas. Y también tenemos algunas alteraciones específicas. Mire cómo con la parte matemática se puede parcelar lo que es una estructura cerebral y determinar el volumen que tiene esta estructura cerebral. Y después, si hacemos cartografía, determinar los tractos de salida y de llegada a esta estructura cerebral. Y ahí tenemos, por ejemplo, que en el cerebro de control tenemos estas áreas que están encendidas y en el cerebro del autismo tenemos otras áreas encendidas. El autismo, entonces, ahora viene el tema de las famosas vacunas, creo, ¿no? Es un trastorno de base genética en el que es muy probable que estén implicados múltiples factores epigenéticos ambientales. Sin embargo, se requieren más estudios para dilucidar cuáles son estos factores. Sabemos que tiene que ver con la contaminación ambiental, alteración en la microbiota y en qué medida. No existe una evidencia científica de que las vacunas estén implicadas en la fisiopatología del autismo, ¿no? Aquí tenemos las causas del autismo. La mayor parte, cuando tenemos análisis del genoma completo, nos da algún error en el genoma completo, aunque sea una pequeña, no necesariamente un error cromosómico. Ustedes saben lo que son los telómeros, ¿no? Los telómeros somos como unas pequeñas estructuras que están al final de la cabeza de los cromosomas, pequeñísimas. Y en esos telómeros, en estructuras teloméricas y subteloméricas, a veces hay pequeñas alteraciones. Basta que cambie una base por otra base para que tengamos algún tipo de problema. A ese nivel estamos llegando en la biología molecular. Sin embargo, nosotros seguimos en la biología, en la genética de los años 60, donde solamente hacemos prácticamente cariotipos. Cariotipos ni siquiera con bandeo, o sea, cariotipos cortando todavía, como hacían en los años 60. Estamos en 1900, casi 2020. Estamos lejos de una cosa como esta, ¿no? El tema de las vacunas, hay evidencias científicas de que no existe ninguna alteración por las vacunas. Y luego hay otra probable vena de investigación, que es todo lo que sería la etiología intestinal. Como el sistema, bueno, los gastroenterólogos dicen que el segundo cerebro está en el intestino, y tienen algo de razón porque hay una gran cantidad de neuronas, así como está en el cerebelo. El tercer órgano que tiene una gran cantidad de neuronas es el intestino. Y existe una relación íntima entre lo que pasa entre el cerebro y el intestino, o sea, entre lo que comemos, entre las bacterias que están viviendo en nuestro intestino y lo que vamos a hacer. Entonces ahí tenemos algunas alteraciones que tienen que ver además con factores psicosociales, la concepción en la infancia, etcétera, etcétera, y la relación neuroendocrina de estos dos sistemas. Hay estudios de prebióticos y probióticos sobre flora bacteriana y autismo, la presencia de bifidobacterias, lactobacilos, etc. Y cómo incluso hay transferencia de este tipo de microbiota al intestino, y que
cambiaría la sintomatología o mejoraría en algo la sintomatología del autismo, o sea, cambiando la microbiota intestinal. Es decir, poniendo algo de materia fecal en el intestino de los niños, de una materia fecal que tenga cierto tipo de bacterias, ¿no? De bacterias buenas, incluso. Y también hay algunos hallazgos sobre la ileocolonoscopía en niños con autismo y alteraciones de síntomas gastrointestinales crónicos. Y esto está determinado y demostrado con biopsias. Otro aspecto muy interesante es el tema de la contaminación ambiental. Hay una investigación de la Universidad de California del Sur y el Hospital Infantil de Los Ángeles, y creen que el cerebro del feto que se está desarrollando puede resultar afectado por la calidad del aire que la madre que respira. Entonces hacen un estudio y ven que cuando la madre va a hacer sus controles al hospital, para en las famosas gasolineras de los Estados Unidos, y en las gasolineras hay una gran contaminación ambiental. Y hay una gran contaminación, incluso con metales pesados, plomo fundamentalmente, ¿no? Y que esto, que la madre respire este tipo de aire contaminado, pudiera provocar alguna alteración en el cerebro en desarrollo del feto. Sobre los criterios del CI-11 ya les he mencionado que se los voy a dar al doctor, eso que lo vamos a pasar rápido. ¿Por qué les quería dar el criterio del CI-11? Porque recién ha estado disponible en mayo de este año, pero a ver qué les podría decir. Tenemos un problema fundamental, tanto en el DSM-5 como en el CI-11 nos exige para certificar el diagnóstico, para afinar el diagnóstico, una evaluación del estado cognitivo del niño. Y yo no puedo hacer, a pesar de que yo soy psicólogo y neurólogo, no puedo hacer una evaluación que diga cómo está, o sea, no puedo decir, este niño tiene un cociente intelectual de tanto, mucho menos en un niño que no tiene lenguaje. Pero eso es la recomendación actual para poder avanzar. Eso quiere decir que nuestras psicopedagogas, nuestras psicólogas, nuestros fonoaudiólogos se tienen que especializar en poder hacer una evaluación del nivel cognitivo del niño. Y no es fácil porque, imagínense, la mayor parte de este tipo de exámenes se hacen con estudios, con test que toman en cuenta el lenguaje como vehículo del pensamiento, de la inteligencia. Y estos niños no hablan. Entonces necesitamos test no verbales para determinar el cociente intelectual y determinar la gravedad del autismo, leve, moderado, severo, etc., ¿no? Hay otro tipo de mediciones que tienen que ver con lo que se puede llamar el funcionamiento en el sistema diario del niño, ¿no? ¿Qué hace el niño? Requiere demasiado, puede hacer algunas cosas independientemente, no puedo mandar a una tienda a comprar algo y que me traiga el cambio adecuado, puede salir de la casa solo. Entonces hay que ver que a veces es complicado, o sea, nos apegamos a los protocolos y los protocolos nos exigen cosas que no tenemos nosotros como país. Y ya les decía que lamentablemente como gobierno no hay ninguna respuesta frente a esta epidemia que tenemos. Cada vez tenemos más niños en nuestros hospitales, en nuestros consultorios. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo, puede tener incluso algún tipo de comorbilidad, o sea, no solamente el niño autista tiene autismo puro, tiene además puede tener todas las otras patologías, la patología mental, perfectamente en las dos cosas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es tratar de identificar los casos, hacer un sistema rutinario de vigilancia del desarrollo, tal vez algún screening específico para el autismo. Les sugiero el chat, les estoy dejando la fotocopia. Se puede, incluso hay que se llama aplicaciones para los celulares, o sea, no hay forma de que ustedes me digan que no pueden conseguir el chat. Es una cosa sencillísima de hacer, se tardará 5 minutos. Y en el otro nivel probablemente tenemos un diagnóstico importante, más diferencial, y un diagnóstico etiológico. Es complicado porque las personas quieren que tengamos el diagnóstico pronóstico y qué le va a pasar al niño en una consulta, y eso no se tiene. He comprado una bola de cristal, pero lamentablemente no puedo leer bien la bola de cristal para saber qué le va a pasar al niño, ¿no? Eso es en realidad un caminar con la acción. Y yo les digo, y va a mejorar, seguramente va a mejorar, el niño va a ir hacia adelante. ¿Qué tan rápido hacia adelante? Eso no le puedo decir, señores. No le puedo decir, porque decirle es adivinar, y yo no estoy para adivinar.
Y finalmente, decir que el trabajo debe ser multidisciplinar: familia, escuela, el pediatra, el neuropediatra, el psiquiatra, psicopedagogo, psicólogo, psicomotricista, fonoaudiólogo, terapista ocupacional. Ojalá tuviéramos terapistas ocupacionales especializados en niños. O sea, una amplia gama de especialidades. Gastroenterólogo, pediatra, porque también tenemos problemas. Son niños que a veces comen un solo tipo de alimentos. Tengo uno que solamente comía queso. Imagínense cuando un niño come por semanas queso, ¿qué creen que le pasa? El queso es astringente. Hasta que hemos tenido que destaparlo con no sé cuántos enemas, el chiquito ha sufrido. O sea, no saben lo difícil que es sacar una muestra en un niño. En un niño normal es complicado, en un niño con autismo es toda una historia. Hemos tenido hasta mordeduras. No se imaginan las cosas, porque evidentemente no se le puede explicar que le va a doler un ratito, que tiene que estar quietito un ratito y que bueno, le vamos a sacar un poquito de sangre y nada más. No se le puede explicar eso. Entonces el niño lo ve como una agresión y lógicamente como una agresión responde al niño agredido, agrede. Sencillito. Es una matemática. Entonces espero que en este rompecabezas les hubiera podido dar un pantallazo. No tenemos un marcador biológico. Estamos en vista, sabemos que hay algo genético, sabemos que hay algo del ambiente, sabemos que hay algo que deteriora la corteza cerebral, la sustancia blanca, algunas estructuras cerebrales, pero no sabemos bien qué es. Y creo que hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, los veo cansados y hacer un monólogo también aburre, entonces vamos a ceder la palabra a la parte femenina de la presentación. Antes de eso, un fuerte aplauso al doctor Gastón Smith, que realmente nos ha traído un tema apasionante en el cual todavía no se ven luces, solamente destellos por ahí para poder caminar con lo que es el autismo. Voy a invitar a la doctora que pase a la doctora Rosario Martínez, que pase a, por favor, y vamos a esperar un comentario de la charla de la doctora Martínez. Luego preparen sus preguntas concretas, doctores. Muchísimas gracias. Buenas noches. Me gusta mucho ver el auditorio lleno. En mi presentación decía el colega que felicito por esa secuencia que han mantenido de dar las charlas e integrar a otros profesionales. También a mi colega aquí, como siempre una presentación brillante. Decía que yo trabajo en el CIR. Quiero comentarles que el Centro Integral de Rehabilitación Infantil pertenece a la Caja Nacional de Salud y precisamente tiene entre sus patologías que maneja la rehabilitación, tanto física como mental, de niños con este tipo de patologías. Ahora que está en su tercer año de funcionamiento, el CIR, que tenía 5 o 7 personas que trabajaban, actualmente tiene un equipo multidisciplinario de 45 personas. Entonces, cuando llega un niño con un diagnóstico probable de TEA al CIRI, lo que hacemos es valorar entre todas las personas. Primero va al consultorio de fisiatría. El consultorio de fisiatría y medicina de rehabilitación va a definir cuáles son las áreas y cuáles son las secuencias que este paciente va a visitar. Después de haber hecho el diagnóstico, va a definir el médico fisiatra si va a ir primero a la fonoaudióloga, al fisioterapeuta, al psicomotricista o a psicología. Y ahora, como estamos en época de elaborar protocolos, nos hemos puesto de acuerdo que sí o sí el paciente va a psiquiatría. Y si llega directo a psiquiatría, va también a medicina física y rehabilitación. Esto nos permite como hospital tener una visión más integral del paciente. Entonces, el enfoque que hacemos en el centro donde yo trabajo no solamente es al paciente con su enfermedad, sino todo el medio que rodea al paciente, porque ellos son los que van a garantizar que la rehabilitación y los tratamientos se lleven a cabo, ¿verdad? Desde darle una vitamina va a depender del tiempo de la mamá, del convencimiento que tenga la mamá, o desde llevarlo a las terapias que fuesen necesarias. Al hacer los protocolos estamos integrando recién los niveles de profundidad que se va a poner. Por supuesto que los pacientes no llegan del hospital materno infantil o de los policlínicos directamente.
Entonces, en esas ocasiones, un diagnóstico integral es muy valioso para toda la familia. Como experiencia de trabajar en psiquiatría infantil, y yo que no soy psiquiatra infantil, soy psiquiatra general, trabajo 15 años en la caja con niños, veo que solamente en 2 ocasiones las familias van completas a la consulta, vale decir, va papá y mamá. En los niños con diagnóstico de TEA y en los adolescentes con diagnóstico de esquizofrenia. En los otros casos va solo la mamá, a veces la tía o alguna apoderada. Entonces, esto nos facilita a nosotros a hacer el trabajo porque tenemos toda la información de primera mano. El diagnóstico, una vez hecho el diagnóstico, tenemos psicólogas también en el hospital, y una vez hecho el diagnóstico, planteamos los 6 ejes diagnósticos que requiere el CIE-10. Como caja trabajamos con el CIE-10. El CIE-10 dice que los niños deben tener 6 ejes diagnósticos. En el primer eje diagnóstico está la patología mental que estuviese llevando a la consulta. En el segundo está el funcionamiento psicológico, o sea, sí o sí yo tengo que tener una valoración de psicología para mi paciente. En el tercer eje está el coeficiente intelectual. No puedo yo terminar de tratar a un paciente si no tengo todas esas informaciones. En el eje 4 tengo la posibilidad de poner la patología física que tenga ese paciente, pie plano, cualquier cosa. En el eje 5 voy a poner cómo está la familia, qué tipo de familia es. No es lo mismo tener una familia integrada que una familia disgregada. No van a tener el mismo apoyo. Y en el eje 6 pongo qué pronóstico estoy dando, cuánto apoyo requiere ese paciente. Entonces, la visión del paciente integral me permite sacar al paciente probablemente con un poco más de freno, pero en bloque, a él y a su familia. Lo que hacemos en psiquiatría también es traer al resto de niños. Han visto la alta comorbilidad que existe en estas patologías. Y el resto de los niños, ¿quién los va a diagnosticar? Los hermanos, los primos, la mamá, el papá. ¿Los va a diagnosticar el vecino? No. Lo tiene que diagnosticar al que le está llegando. Entonces, psiquiatría es uno de los vigilantes de esas cosas. Los adolescentes con este tipo de trastornos, ¿ustedes creen que a cierta edad necesitan ir al ginecólogo? ¿Son niñas? Sí. Lo que define el pronóstico es el coeficiente intelectual. Si el coeficiente intelectual es bajo, la supervisión y el tiempo de control a ese paciente tiene que ser mucho más largo. Así lo entendemos y trabajamos con ginecólogos, con dentistas, con endocrinólogos. Hacemos un trabajo integral del resto de años. Una vez que el paciente ha alcanzado el límite necesario, ha alcanzado el punto necesario en que se está interaccionando y la mamá empieza a decir, mi niño ya corre, mi niño ya juega, mi niño ya está hablando algunas palabras, entonces hay áreas del CIRI que le damos alta hasta que tenga otra intercurrencia, porque sabemos que el TEA no tiene un tratamiento, no hay un fármaco que yo le pueda dar. ¿Cuándo va a volver ese paciente con psiquiatría? Cuando tenga alguna intercurrencia, alguna comorbilidad. ¿Sí? Como cualquier otro niño, el niño con TEA va a tener una intercurrencia u otra patología, sea familiar, sea personal. Entonces, lo que vamos a hacer otra vez, la intervención solamente al punto. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Estamos evitando patologizar al niño con TEA. ¿Sí? Estamos evitando retenerlo en psiquiatría y tener que asistir a psiquiatría hasta sus 19 años que va a perder el seguro. Estamos dándole a la familia la opción de que tenemos que aprender a convivir con eso. ¿Cómo responden las familias? ¿Cómo es nuestra experiencia de la respuesta de las familias? Cada vez tenemos niños más pequeños en la consulta. Decía bien Gastón, los profesores, los educadores suelen mandarnos los pacientes, son los que mejor diagnostican. No hemos podido lograr entrar a los colegios porque esta institución, el CIRI, hace un trabajo de prevención muy importante. Hacemos una serie
charlas con colegios, con convenios que no tienen nada que ver con la caja, que no son asegurados. Todos los sábados mantenemos escuelas de padres gratuitas, donde la gente que quiere va y se informa sobre cualquier tema. Tenemos una actividad de cara a la sociedad muy importante, con decirles que tenemos una ambulancia que va a recoger a nuestros pacientes hasta sus casas y los va a dejar para que no sea el transporte un problema de que no hagan sus consultas. Y por supuesto eso nos permite hablar con mucha más facilidad del tema, ¿sí? Cuando enfocamos el trastorno del espectro autista, lo hace la fonoaudióloga con la misma capacidad que la psicóloga o que la psiquiatra o que la psicóloga. Cualquiera de los temas son enfocados de esa manera. Para los que no conocen el centro, no parece un hospital, tiene una decoración que es propia para los niños. Estamos en construcción. Teníamos 2 pisos de atención y ha sido tanto el aporte de los padres, tan convencidos están de que este trabajo sí da buen resultado, que han apoyado, incluso la COP ha apoyado y ha exigido que la caja nos construya 7 pisos para atender a este tipo de niños. 7 pisos vamos a tener al lado del materno infantil. ¿Qué comprende esto? Comprende un compromiso de los padres, de los educadores cada vez más, porque les permitimos que vayan a Siria algunos fines de semana con algunos colegios que quieren hacerlo y que les vamos a explicar lo que es el TDA o lo que es el TEA o por qué su niño no debe estar en el bullying, cómo puede intervenir el profesor en el bullying. Entonces ese tipo de cosas crea un acercamiento que nos parece importante. Hemos manejado la logística de que basta de que las enfermedades solamente le correspondan al neurólogo, al pediatra, al fisiatra, al especialista y de ahí no salga, no. Sino estamos tratando de hacer una comunidad que aprenda a manejar y a vivir con ese tipo de trastornos o de situaciones. ¿Qué más le puedo decir? Estoy atenta a sus preguntas.